discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my soul. 10:26 en todo el territorio nacional. Y aquí tengo a la doctora Navarro, que ella es médica de familia, médica del dolor crónico y médica paliativista, y también a Ernesto Palumbo, quienes forman parte del Comité de Bioética del Hospital Municipal. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro tiempo. Los queríamos invitar porque se viene una charla muy importante el día 14 y queremos que nos introduzcan en todo esto porque necesitamos tener algunos conceptos claros para que la gente entienda y también para que se anime a ir a esta charla donde, bueno, hablábamos a micrófono cerrado, la muerte nos espera a todos. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día a toda la radioaudiencia. Bueno, la verdad es que uno de los motivos que estamos acá es para invitarnos, claro, en nombre del Comité de Bioética del Hospital Municipal de Lincoln a la charla sobre morir con dignidad en Argentina. En Argentina. En sí. Argentina, que es muy distinta a cualquier otro país. Es un tema, porque la parte legal, por sobre todo, sí, y también sobre la parte, de toma de decisiones, lo personal, ¿no? Sí, o sea, el tema viene por empezar a aprender a pensarlo al tema. Está. Y una de las cosas que primero queremos aclarar es que así el título de esta charla es el nombre de un libro que viene a presentar el doctor Soriano. Peca Soriano, pero en realidad es una de las tantas posturas que hay sobre el tema. No quiere decir que esta sea la postura del Comité de Bioética, sino que el Comité de Bioética abre un poco el abanico a escuchar las distintas voces, porque él es un referente importante del tema, así como la de él hay muchas posturas, y repetimos, no es que sea la postura del Comité de Bioética, sino que es alguien, por supuesto, muy formado en esto. Cuando empezamos a indagar sobre el tema, a tratar de investigar, nos dimos cuenta de que pensábamos que sabíamos poco y nos dimos cuenta que no sabíamos nada. Yo lo pienso desde el concepto, desde lo abstracto, ¿no? Porque uno habla de muerte digna, pero bueno, que como médica, Silvia, Andrea piensa, bueno, ¿cómo nos podés explicar qué significa una muerte digna? Si hay un significado. Ernesto hace rato dijo de que formamos parte del Comité de Bioética y que este Comité de Bioética invitaba al doctor Soriano, que es médico emergentólogo, en esta presentación del libro. Sí. Como comité, imagínate que están formados por varias disciplinas. Hay abogados, hay filósofos, hay psiquiatras, psicólogos, hay médicos también, hay médicos ya retirados en el comité. Y cada uno de nosotros, la verdad que cuando fuimos a hablar del tema muerte digna, cada uno tenía, aparte de lo que refiere la literatura, lo que es muerte digna, cada uno tenía su propia definición de muerte digna. Entonces, imagínate lo que es sacar una conclusión de todo esto. Uno de los colegas en plena reunión dijo, nosotros hablamos de muerte digna, pero primero tenemos que hablar sobre vivir dignamente. Con la muerte presente, es lo único que tenemos seguro en esta vida desde que nacemos, de que vamos a morir. Nunca la pensamos, nunca la hablamos, nunca lo comentamos. Y cada uno de nosotros también tiene un cómo sería mi muerte dignamente. Sí. ¿Sí? En el libro que viene a presentar el doctor Peca Soriano, habla un poco del marco legal. Yo te decía que en el comité hay abogados que nos llevan, existe la ley tanto, existe la ley de esto, la ley que nos protege o que protege al paciente, porque estas leyes protegen más al paciente, pero resguarda a la toma de decisiones del médico, que ya no es como lo hacía antes, que lo tomaba solo, sino que ahora la toma de decisiones es médico, paciente y familia. Ahí la ética tiene que estar muy, muy presente, ¿no? Desde lo profesional, pero en una toma en conjunto, digamos. Bueno, la bioética trata de regir a través de valores
morales, la atención médica. Bien. Eso sería, simplificando lo que es la bioética, Bien. ¿de acuerdo? No puedo ir yo con mi libre albedrío decidir lo que está bien para mí y hacer que el paciente cumpla lo que está bien para mí. No, eso no. Es ponernos de acuerdo con un paciente previamente informado y una familia previamente informada cuáles van a ser, y uno como médico teniendo el conocimiento, qué le puede ofrecer al médico, Claro. pero la decisión se toma en conjunto. Cuando hablamos de muerte digna, esa decisión también tendría que ser en conjunto. Bien. Acá me lleva otra pregunta que la tengo acá en un machete, usted está viendo, porque yo quería abordar esta charla con el respeto que se merece y la sensibilidad también, ¿no? Porque es una cuestión de que, como vos decís, tenemos que tomar todos conciencias que, bueno, en definitiva, todos vamos a morir. ¿Qué diferencia, acá desde la perspectiva médica y ética, hay entre la muerte digna, la eutanasia y el suicidio asistido? Bueno, justamente lo primero que tuvimos que empezar a instruirnos, a aprender a ver de qué se trataba es el lenguaje. Ajá. Porque todos creemos que en ese lenguaje hablamos de lo mismo y muchas veces mencionamos lo mismo, pero en realidad para una u otra persona, y muchas veces por desconocimiento, porque son temas que no son habituales, a los que generalmente le escapamos. Y existen todas estas diferencias que evidentemente no son lo mismo, pero muchas veces se pueden confundir. Ahí está. Claro, bien. No solo se confunden, sino que hasta tal vez el procedimiento es muy similar, pero lo que varía es la intención de lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, la ley que habla de muerte digna, en realidad habla de un montón de cosas que llevan a lo que sería una definición de eutanasia pasiva, ¿no? Está. A diferencia totalmente de lo que es la eutanasia activa, donde se ejerce un mecanismo para que se produzca el fin de la vida. O sea, puede ser un acto de voluntad de cómo quiero morir, o de la parte, ¿no? No. A ver, no, está bueno que me lo expliquen, porque son conceptos que por ahí necesitamos ordenarnos. Esto no es muerte a la carta, no es No. La ley de muerte digna es una ley 26742, sancionada en el año 2012, en donde dice que permite al paciente decidir si quiere realizar algún tratamiento, algún procedimiento o hacer algún tipo de procedimiento que no está comprobado que va a solucionar su problema, siempre y cuando el paciente sea portador de una enfermedad terminal en donde no existe tratamiento con evidencia que lo vaya a curar, ¿de acuerdo? O a revertir su situación. También le permite decir rechazo a alimentación o hidratación artificial, siempre y cuando esta hidratación o alimentación prolongue la agonía. Eso es lo que dice la ley argentina sobre muerte digna, en donde le da potestad al paciente a decidir: esto quiero para mi cuerpo, esto no lo quiero. Así. Que no es eutanasia ni activa ni pasiva. Cuando uno habla de eutanasia, como decía Ernesto, es la convicción de decir: a ver, yo me quiero morir, ya sea dejándome morir o aplíquenme en algo para que yo muera. Bien. Eutanasia no tenemos ley en Argentina, no hay ley. Existen 3 proyectos de leyes en donde uno es, por ejemplo, la ley Alfonso, que es una de las leyes en donde fue impulsada por el doctor Soriano a través de un paciente que él tuvo, que Alfonso Ávila, creo que era el apellido, un paciente con diagnóstico de ELA. Después existe la otra ley, que es la de proyecto de ley de buena muerte, que regula la eutanasia, tendría regular. Y una tercera ley, que es la regulación de la eutanasia asistida. Son proyectos de ley. Bien. Ahora no hay sancionada ninguna ley en Argentina. Exactamente, y además ha habido otros proyectos que, como no se tratan, han perdido estado parlamentario. ¿Por qué creen que no se tratan estas leyes?
En la Argentina es muy difícil determinar muchas cosas. La urgencia suele estar por encima de cosas importantes, se van postergando. Tal vez existe esa cuestión que tenemos del rechazo a tratar muchas veces estos temas, ¿no? Porque son temas muy complicados. Esperemos que estos 3 proyectos que están hoy vigentes en algún momento se debatan, y se debatan con conocimiento, con gente que lo haga con toda esta aplicación de cosas que muchas veces son difíciles de englobar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en esto no solo entra lo racional, empieza a funcionar también nuestros sistemas de creencias. Sí. Entonces, cuando hay sistemas de creencias, es difícil igualar a todo el mundo desde lo racional. Entonces, la decisión o cómo lograr una ley que abarque a la mayor cantidad de gente posible es un sistema muy complicado. ¿Por qué? Por las cuestiones religiosas, por cuestiones morales propias de la persona. Sí. Entonces, tratar de llegar a un consenso que sea lo más amplio posible es una misión difícil y que lleva mucho tiempo, pero esperemos que en algún momento nuestros legisladores se sienten a analizar estos proyectos que tienen cada uno su perspectiva, y como decíamos, el doctor Soriano es una de esas perspectivas. Una mirada. Una mirada más a todo este tema, pero que va a llevar un análisis profundo para no llegar a leyes que después haya que andar emparchando o retrocediendo en algunas cosas, como ya ha pasado. Y Silvia, te pregunto, la familia, ¿sí? Es un factor fundamental también en el acompañamiento al paciente, ¿no? Que decide de alguna manera en ese camino, en esa enfermedad, bueno, tener una muerte digna. ¿Qué pasa cuando la familia por ahí no está tan de acuerdo, no respeta? No sé si te ha pasado tener estos tipos de casos, ¿no? Me ha pasado, yo pensaba que era la única, no, después de leer el libro del doctor Soriano me doy cuenta, porque él cita en su libro varios relatos de casos que le tocó asistir o atender, en donde lo que quiere el paciente no es lo mismo que lo que quiere la familia. Claro. Y muchas veces no es lo mismo lo que quiere el médico. Claro. Y más si es que son varios los médicos intervenientes. Por suerte hay una ley que respalda a los pacientes, bien, a nosotros también, porque todos podemos ser pacientes en algún momento, que es la ley de los derechos del paciente, en donde dice que el paciente tiene derecho a la dignidad, a tomar decisiones, a la atención médica, puede tener acceso a su historia clínica, puede tener otras interconsultas, ir con otros médicos. Para poder ir con otros médicos, tener historias clínicas, necesita de la verdad, necesita saber, conocer qué está pasando, qué tiene su cuerpo. Y a la vez ellos tomar decisiones y darle a conocer a la familia. En otros, hay una ley, yo ya les dije, que es la 26.529, que es la ley de los derechos del paciente. Hay una provincia como la de Córdoba, en donde es este doctor, en donde el Comité de Bioética de la provincia provincial creó una base un banco de datos que es sobre el consentimiento informado, pero es sobre la toma de decisiones de fin de vida, en donde el paciente lúcido, Ernesto, yo, vos, cualquiera que estemos bien sanos, podemos pensar y dejarlo registrado. ¿Qué queremos para cuando nosotros estemos enfermos? ¿O qué queremos si es que Silvia dentro de 20 años está demenciada, no puede comer, perdió la capacidad de comer? Dejar una orden. Directivas anticipadas, como dijo Ernesto. Ese es un derecho. Entonces, eso de por sí le quita tanto, pero tanta responsabilidad a la familia, impresionante. Le quita mucha carga a la familia. Ni qué contarte la carga que le quita al médico. Mi contrato es con el paciente, entonces yo tengo que obedecer lo que me dice el paciente. Y tenés detrás una familia que por ahí se opone totalmente a lo que quiere el paciente. Si el paciente lo deja escrito y habló previamente con la familia, es mucho más fácil para todos. Y
esa directivas anticipadas también son válidas y mucho mejor en aquellos pacientes que saben que tienen enfermedades terminales incurables. Sí. En donde una de las cosas que tendríamos que prestarle es servicio de cuidados paliativos o atención de cuidados paliativos, en donde existe una ley. Te iba a preguntar. La ley 27678, la cual fue legislada, hay una ley que nos ampara a todos los argentinos, que es desde el año 2022, en donde todos, pacientes sin obra social, con prepaga, con lo que sea, tiene que tener servicios cuidados paliativos. Y el servicio no es solamente para el paciente, es para la familia. Bien. Ese paciente está perdiendo la vida, pero la familia está perdiendo a su ser querido. ¿Sí? Y el perder a un ser querido y la enfermedad no hace distinción si vos tenés tal prepaga o no tenés nada. No. El sufrir es el mismo, es el mismo. Así que antes yo pienso, ¿no?, de que este es mi voz de Silvia Navarro, no del comité. El comité todavía no tiene opinión sobre eutanasia, no emitimos opiniones todavía. Pero el pensamiento de Silvia es de que estamos muy lejos de eutanasia si primero no aplicamos las Claro. otras leyes ya sancionadas, Claro. de cuidados paliativos, derechos del paciente y de muerte digna. Qué interesante todo esto. La verdad que, nada, da para hablar muchísimo. ¿Cómo surge el pensar en traer al doctor Pecas Soriano, no? Sí, esto, por supuesto que, como te contábamos, es un tema que el comité viene tratando desde hace muchísimo tiempo y en muchas oportunidades tuvimos que dar un paso para atrás, como fue el de ponernos de acuerdo en el lenguaje, aprender el lenguaje, tratar... Es que son conceptos muy abstractos y también negadores a su vez en la cabeza del ser humano, ¿no? Porque la muerte... ¿Le tenés miedo a la muerte? Y sí, qué sé yo, no sé qué pensar. Algunos dicen, no, mentira. Yo te digo que sí, qué sé yo, no sé qué va a pasar, tengo miedo. Pero bueno, me pasa a mí, Andreas, ¿no? En este caso. Pero bueno, en esto, vos sabés que tuvimos que dar, en esos pasos para atrás, volver a pensar qué es la dignidad, ¿Qué es la persona? qué es la persona, Claro. cuál es el concepto de persona Sí, que sí, tenemos. sí. Entonces, en todo ese camino, en un momento se dio que la doctora Acevedo tenía un contacto por el cual podía tener acceso a este médico. Él formaba parte de uno de los proyectos de estos proyectos de ley Bien, que hay en bien. este momento. Así que así surgió el contacto a través de la doctora Acevedo. Claro, ella es doctor médica Granato. psiquiatra, ¿no? Exactamente. Bien. El doctor Granato, que después se Otro. puso también en contacto con él, y así se fue coordinando, y a través de la municipalidad la posibilidad de traerlo, del Newbery de poder tenerlo en Bueno, la sala. Ahí me imagino que Ernesto dio un aventón, pero bueno, la verdad que Yo llevando un poco a lo que dice Sí. Ernesto, para los que muchos no saben cómo funciona el Comité de Bioética, el Comité de Bioética es un organismo multidisciplinario en donde cada 15 días hay reuniones, ya sean presenciales o virtuales, Qué bueno. en donde se tocan temas para hablar. Por ejemplo, un determinado mes se habla de persona, otro determinado mes de dignidad, otro determinado mes de eutanasia. Se trae qué es lo que está pasando en las distintas partes del mundo, cuáles son las opiniones. Se discute mucho de filosofía y de leyes. Hay Sí. una especialista en filosofía y hay 2 especialistas en leyes. Entonces es de mucho estudio, o sea, como para, bueno, de esa forma, cuando intentamos buscar de a dónde, así tuvimos todo, clases, por ejemplo, 2 meses seguidos con el doctor Maglio, que es otro bioeticista, otra mirada distinta quizás a la que tiene el doctor Soriano, y de ahí surge el de traerlo, y para poner también en el día a día de todos los linqueños, que es morir con dignidad. es morir con dignidad. Bueno, vamos a recordar que la charla es el 14, ¿no?
14 de noviembre. Acá tengo bien el machete. No me 14 de noviembre Sí. en el Muy bien, Cineclub Ahí está. Jorge Newbery, Sí. espacio cedido por el club, muy agradecidos a ellos, y al doctor Soriano ¿Va a llegaría. venir ese mismo día el doctor? No, viene un día anterior, Ah. así que Por ahí veremos. podemos Podría ser, ¿por qué no? conocerlo personalmente y Bien. no queremos que spoilee nada, pero bueno, por ahí desde su lugar, poder hablar un poquitito con él nada más. Y que la gente vaya. Invitamos a la comunidad que vaya. Es debate, así que no tenga problema en preguntar, en Sí. cuestionar, en dar su opinión o en sacarse dudas también. Eso es importante. 19 horas. 19 horas, 19 horas. el viernes 14 Sí. de noviembre, y por supuesto que esperamos a todo el mundo. Aparte, a mí yo te pediría hacer también un comentario sobre el Comité de Bioética, que el comité está, primero, no juzga nada, sino que emite opiniones, Claro. ¿sí? Pero está abierto a la comunidad para que, sí, dentro del ámbito de lo que se puede debatir en el Comité de Bioética, la gente se pueda acercar, plantear su caso, y si está dentro de ese ámbito, el comité pueda emitir una recomendación. Nada más que eso. Una recomendación. Después, obviamente, la decisión de muchas cosas está en la autodeterminación Sí, de del la persona, paciente, sí. de la familia, Sí. pero que el comité es un órgano abierto a la comunidad, no encerrado en estudiar cosas propias o particulares, sino que tiene que servir y brindar un servicio a la comunidad, porque es un comité de bioética del Hospital Municipal de Lincoln. Ernesto, ¿cuánto hace que está en marcha este comité o se empezó a ponerse? Yo la verdad sabía, Prepandemia. pero que estaban, obviamente, y que trabajaban todos, pero no sé si hace tanto tiempo. El comité, mira, yo no te sé decir la primera etapa del comité, viene en qué año. Tengo entendido que fue durante ¿La pandemia o antes de la pandemia? Antes, ¿no? Antes. Lo que pasa es que estuvo un periodo que estuvo inactivo y después volvió al funcionamiento. De hecho, en la pandemia fue una época, te diría, intensa del comité, porque hubo un pedido de la comunidad y el comité tuvo que emitir un dictamen Sí. sobre algún caso que, como ¿Se decíamos, discute mucho? Son muchas personas. Se discute. Diferentes Se ramas. discute. Con respeto, Sí, me se discute. imagino, me imagino. se debate mucho, sí. Que Sí, está porque hay bueno opiniones también. muy distintas. Claro, está Y bueno. con muchos fundamentos. Yo, qué sé yo, admiro a personas que saben tanto como el doctor Azar o Celina, que sabe muchísimo de filosofía y nos enriquece. La psicóloga, la psiquiatra, asistente social, nos llena es muy rico. Como vos decís, discutir o debatir es muy rico, enriquece mucho. Enriquece. Pero no sirve de nada si queda en nosotros, tiene que salir a la comunidad. Exactamente. Bueno, vamos a repetir entonces. Se viene esta charla el día viernes 14 de noviembre, a las 19 horas, en el Cine Newbery. Morir con dignidad en la Argentina, ¿verdad o utopía? Es un libro, bueno, así se llama el libro del doctor que nos viene a dar esta charla, y esperemos que podamos tenerlo a Carlos Pecas Soriano, es así, aquí, pero hay que ir, hay que involucrarse, porque de alguna u otra manera todos vamos a tener el mismo fin. Así es. Bueno, yo agradezco que hayan venido. Quise tratar este tema siendo lo más objetiva, sin nada en el medio que interponga, con mucho respeto, y que la audiencia del otro lado también pueda emitir su propia opinión, porque de eso se trata, ¿no? Y volver a insistir, porque cuando uno habla de estas cosas, por ahí la susceptibilidad también, que es un concepto muy abstracto, mueve mucho y surgen un montón de preguntas, en general para todos. ¿Quién no se lo ha preguntado alguna vez? Lo de la muerte, ¿no? Muerte digna ya es, como algunos dicen, qué modernos, ¿no? Viste, como que meten, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es una elección. Es una elección. Bueno, y podamos ir a esta charla, debate, ¿no? Y tener este tiempo para poder desasnar y ver qué queremos para nosotros en nuestro final.
Agradezco totalmente porque, bueno, fueron muy, con su gratitud, la manera de explicarnos. Silvia también desde el lado de legal, porque es muy difícil en la Argentina también aplicar esto. Yo creo que debe ser el mayor de las discusiones que tienen ustedes en esos encuentros, ¿no? Sí, y a ver, hablo como médico. Sí. Nosotros los médicos de la parte legal somos muy enemigos, muy lejanos, así que... Sí, además me decías que te tienen como muy cortita. Exacto. Pero que no cortita desde el lado malo, sino para que tengas bien las leyes y que, bueno, te amparen como corresponde, porque vos querés ayudar en definitiva. Esa es tu función. No solo al médico, sino que desde el punto de vista del paciente tiene derecho a conocer sus derechos. Claro. Así que, por supuesto que esto es... ¿Cuánto que tenemos que aprender? Es un tema muy complejo y hubo alguien que hace mucho tiempo dijo que no existen los hechos sino las interpretaciones, ¿no? Exacto. Entonces esto, en la subjetividad con la que vemos este tema, obviamente tiene la carga de cada uno cómo lo ve y hace su interpretación de cómo ve muchas de estas cosas. Por eso es tan difícil abarcar todo en lo que trata esto, porque obviamente no podemos abarcar al otro solamente. De hecho, escasamente y con dificultad podemos tratar de entender cómo vemos las cosas nosotros. Exacto. Ponerse en el lugar del otro es, según algunos, casi imposible, ¿no es cierto? Bueno, pero de alguna manera hay que darle importancia para entender un poquito todo esto, ¿sí? Y vuelvo a decir un tema que por ahí lo pensamos, pero muchas veces no lo sacamos de adentro, no le ponemos nombre y apellido, como decimos, pero hay que hablarlo, todo el éxito para la charla, ojalá que se llene la sala, ojalá que se pueda dar el debate y que, bueno, podamos desasnar un montón de preguntas que le podamos hacer al doctor Pecas. Sí, como le dicen. Él pide que le dicen así, él se siente cómodo cuando le dicen así. De hecho, ha pedido que se lo presente así. Que se lo presente así. Pecas, el doctor Pecas. Bueno, Pecas Soriano. Él se llama Carlos, pero le gusta que le digan Pecas, también lo había leído. Gracias, doctora Silvia Navarro, gracias, Ernesto Palumbo. No sé si querés agradecer. No, muchas gracias por el espacio y los esperamos el día 14 de noviembre, 19 horas, en el Cineclub Jorge Newbery. Gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Cada mañana te enteras de todo lo que pasa en Lincoln.